Los condicionales son tipos de proposiciones usuales en el lenguaje cotidiano. Tienen la estructura si X, entonces sí, o X es condición necesaria para Y, entre otras. Existen razonamientos que involucran estos condicionales, pero es fácil evaluarlos incorrectamente. Por eso, en el video de hoy analizaremos los modos válidos o correctos de los razonamientos que involucran condicionales, específicamente el modus ponens y el modus tollens, así como los errores que surgen de confundir las condiciones suficientes y necesarias, los errores de conversión e inversión. Veremos cómo son sus estructuras, ejemplos sencillos para entender su análisis y cómo aplicar estos conceptos a ejercicios más complejos. Comencemos. El modus ponens es un razonamiento válido que tiene la siguiente estructura o forma lógica. P entonces Q, afirmamos P, por lo tanto podemos extraer la conclusión Q que se sigue con necesidad. Es un razonamiento válido, recordemos. Pero usualmente se lo confunde con el error de conversión, que dice lo siguiente. Si P entonces Q, se afirma Q, que en este caso es la condición necesaria, y se extrae la conclusión P. De más está decir que este razonamiento es inválido y por eso lo llamamos error. Lo mismo sucede con el modus tollens, que es un modo válido y su estructura es P entonces Q, la negación de Q y conclusión no P. Nuevamente, la conclusión no P se puede extraer con necesidad de las premisas. Es fácil confundirlo con el error de inversión. Nuevamente, el condicional es P entonces Q, se niega el antecedente, en este caso P, y se extrae como conclusión no Q. De más está decir que es un razonamiento inválido. Veámoslo en un ejemplo. Si el automóvil funciona, entonces tiene combustible. En este caso, esta oración es el condicional, lo vemos porque tiene la estructura que hablábamos al principio, si X entonces sí, y vemos que tiene dos partes. La condición suficiente, que es el automóvil funciona, y la condición necesaria, que es que tiene combustible. Es decir, la condición necesaria son aquellas cosas que deben darse para que el automóvil pueda funcionar. En este caso, tener combustible es una de esas condiciones. Como segunda premisa, afirmamos que el automóvil funciona. De esto podemos concluir que el auto tiene combustible. La estructura de este razonamiento, así como vimos en la escena anterior, se representa como P entonces Q, primera premisa, la segunda premisa P, recordemos el automóvil funciona, y como conclusión extraemos Q. De esta manera queda representada un modus ponens. Asimismo, podemos ver un caso un poco más complejo. Imaginemos el siguiente condicional. Es condición suficiente que no pase la prueba para no conseguir el empleo. Este condicional tiene su condición suficiente negada, es decir, que no pase la prueba, y también tiene la condición necesaria negada, no conseguir el empleo. La segunda premisa nos dice que conseguí el empleo, por lo tanto, puedo concluir que pasé la prueba. Veamos su estructura. En el diccionario, deberíamos decir que P es pasar la prueba y Q es conseguir el empleo. De esta manera, el condicional nos queda no P, entonces no Q. La segunda premisa es conseguir el empleo, por lo tanto, va a quedar representada con la letra Q. Y la conclusión es pasé la prueba, es decir, la letra P. Puede parecernos un poco complejo o confuso porque en los 4 casos que vimos al inicio del video, en ninguno había un condicional con el antecedente negado, así como con su consecuente negado. Sin embargo, podemos apelar a la noción de metavariable. Una metavariable, en lógica proposicional, es una variable que representa las variables proposicionales, las variables atómicas, cuando están compuestas, cuando tienen otra conectiva. En este caso, vamos a usar letras mayúsculas de imprenta y la no P nos va a significar o la vamos a traducir como la letra A y la proposición no Q la vamos a traducir con la letra B. De esta manera, si utilizamos estas nuevas metavariables, nos va a quedar el condicional como A entonces B. Si B era no Q, entonces Q debe ser no B. Y va a ser nuestra segunda premisa. Y la conclusión nos va a quedar como no A.
dado que A representaba a la letra no P. Ahora, con esta nueva nomenclatura nos podemos dar cuenta claramente que se trata de un modus tollens. Pasemos a un ejercicio un poco más complejo. Como hablábamos al principio, los condicionales son utilizados en la vida cotidiana y es fácil confundirnos los errores con los modos válidos. De esta manera, imaginemos el siguiente condicional. La agencia de recaudación impositiva te perseguirá si no pagas los impuestos. La estrategia para poder analizar estos casos siempre es armar el diccionario para ver de qué tipo de condicional se trata. P nos va a decir que es la agencia de recaudación impositiva te perseguirá y Q es pagas los impuestos. Si vemos el condicional, podemos ver que la condición suficiente está escrita hacia el final y eso era la letra Q. Por eso, recordemos siempre, la condición suficiente es el antecedente del condicional. Por eso nos queda no Q, entonces P. Imaginemos que nos piden en algún determinado ejercicio pensar qué conclusiones se pueden extraer con necesidad de ese condicional si tuviéramos una serie de datos. Para ello debemos tener presente el modus tollens y el modus ponens, porque sabemos que son leyes y que por lo tanto podremos extraer con necesidad conclusiones. Pero debemos estar alerta de no caer en los errores de conversión o inversión. Imaginemos que nos dan, a partir de ese condicional, una serie de datos. La agencia de recaudación impositiva te persigue, pagaste tus impuestos, no pagaste tus impuestos, la agencia de recaudación no te persigue. ¿Qué conclusiones podríamos extraer con necesidad? Para ello, lo que debemos hacer es nuevamente pensar en el diccionario. Con el dato A, ya habíamos definido, la agencia de recaudación impositiva te persigue, era la letra P. Pensemos, dado el condicional que teníamos, no Q entonces P, si agregamos el dato P, no me sirve para extraer ninguna conclusión que se siga con necesidad, porque podríamos caer tranquilamente en el error de conversión o la falacia de afirmación del consecuente. Asimismo, con el dato B, pagaste tus impuestos, traducimos esa oración con la letra Q. De esta manera vemos que sería la negación del antecedente y nuevamente caeríamos en una falacia o en el error de inversión. Con estos dos datos A y B no puedo extraer ninguna conclusión que se siga con necesidad, pero dado el dato C, que es la traducción, nos quedaría como no Q, es decir, no pagaste tus impuestos, podríamos extraer con necesidad una conclusión dado el modus ponens que podemos elaborar. Si yo tengo el condicional no Q entonces P que habíamos indicado al principio y tengo el dato no Q, voy a poder extraer con necesidad la conclusión P a partir del modus ponens. ¿Cuál es esa conclusión? Buscamos la letra P y podemos decir que es la agencia te perseguirá. Por último, tenemos el dato D. La agencia de recaudación no te persigue, es decir, la letra no P. Dado ese dato, puedo pensar en construir un modus tollens, es decir, la negación del consecuente. De esta manera me queda elaborado a partir del condicional no Q entonces P, niego el consecuente, no P, y puedo extraer como conclusión la letra Q, la negación del antecedente, es decir, de no Q. De esta manera, la conclusión que nos queda armada es pagaste los impuestos. Si te sirvió el video, te pedimos que te suscribas, des like y compartas. De esta manera podremos seguir haciendo contenido como este. Hasta la próxima.